¿Creen que en los tiempos que corren cuidar la tierra también es un acto de fe? Bienvenidos a Ambiente Internacional. El día lunes recibimos la triste noticia de la partida del Papa Francisco, el representante máximo de la Iglesia Católica. El Papa Francisco abordó algunos de los tópicos más importantes del siglo y dio lugar a estas problemáticas dentro del Vaticano, como por ejemplo el cambio climático y las migraciones. Antes de comenzar, como siempre, con un breve contexto, debemos tener en cuenta que el Papa Francisco eligió ese nombre en honor a San Francisco de Asís, quien es el santo patrono de la ecología y los animales. Este santo promovía una relación de profunda armonía y respeto con la naturaleza. En sus enseñanzas y en su vida cotidiana trataba a las criaturas de hermano y hermana. Esto incluía los animales, el sol, la luna y el agua. Un reflejo más poético y espiritual de las enseñanzas de San Francisco de Asís están en sus cánticos a las criaturas, donde alaba a Dios como hermano sol y hermano luna. Ahora, mi pregunta es, ¿influye hoy en día lo que piense el Papa en las políticas de Estado? Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, fue elegido en 2013 y desde el inicio marcó su compromiso con el medio ambiente al tomar el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Este santo es conocido por su profundo amor a la naturaleza, a la que llamaba espejo de Dios, y por considerar a la tierra como una hermana, no como un recurso para explotar. Inspirado por esta visión, el Papa Francisco desarrolló a lo largo de su pontificado una agenda ecológica que lo convirtió en una figura clave para el ambientalismo global. En el año 2015 sorprendió al mundo con la publicación de la encíclica Laudato Si, que en italiano significa alabado seas, y hace referencia al Cántico de San Francisco de Asís. Este es un documento sin precedentes en la historia del Vaticano. No se trataba de un texto limitado a cuestiones espirituales, sino de un profundo análisis sobre la crisis ecológica, el cambio climático, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, el sobreconsumo y sus vínculos con la injusticia social. En ella, el Papa propuso el concepto de ecología integral, una visión que une el deterioro ambiental con la degradación social y que aborda lo ambiental, lo económico, lo cultural, lo urbano y lo espiritual de manera interconectada. Este documento no se limita a hablar de reciclaje o energías limpias, va mucho más allá. Denuncia cómo el modelo económico actual, basado en el consumo desenfrenado, el extractivismo y la indiferencia, están destruyendo tanto la naturaleza como la dignidad humana. Desde el primer capítulo, Laudato Si denuncia problemas concretos como la contaminación del aire, del agua y de los suelos, el calentamiento global, la cultura del descarte y la desigualdad en el acceso al agua potable. Reconoce que la crisis ambiental es inseparable de la crisis moral y ética de nuestra época, causada por el consumismo, el egoísmo, la indiferencia y un sistema económico centrado en el crecimiento ilimitado y el extractivismo. Francisco criticaba el llamado paradigma tecnocrático, una forma de pensar donde la tecnología y la economía se vuelven fines en sí mismos, sin considerar sus consecuencias sobre el bien común y la dignidad humana. A diferencia de cualquier encíclica anterior, Laudato Si no fue dirigida solo a los católicos, sino a todos los habitantes del planeta, con el objetivo de promover un diálogo global. En este, Francisco hace un llamado urgente a una conversación ecológica, individual y colectiva, basada en la gratitud, la sobriedad, el cuidado mutuo y la esperanza. Propone repensar la noción de progreso y construir una sociedad justa y sostenible donde el ser humano se reconozca parte de un todo y no dueño absoluto de la Tierra. Uno de los aspectos más importantes del documento fue su énfasis en la justicia climática. El Papa prestó especial atención al impacto desproporcionado del cambio climático sobre los más pobres del mundo y denunció las estructuras económicas que perpetúan esta desigualdad. Él escribió: no nos enfrentamos a dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino a una sola y compleja crisis que es a la vez social y ambiental. El efecto de esta encíclica no se limitó al ámbito religioso. En 2015, pocos meses después de su publicación, se celebró la COP21 en París, una conferencia clave en la lucha global contra el cambio climático. La influencia de Laudato Si fue notable en el ámbito de la negociación. Líderes como Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos, y Ban Ki-moon, el entonces secretario de Naciones Unidas, elogiaron el mensaje del Papa y muchos delegados reconocieron que su intervención ayudó a construir un consenso y a dotar de profundidad moral las discusiones técnicas.
La cumbre de la COP21 culminó en el Acuerdo de París, un pacto histórico que estableció metas concretas para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados respecto al nivel preindustrial. El documento papal fue catalizador para lograr este acuerdo, inspirando a negociadores a comprometerse con las acciones más ambiciosas. Francisco también convirtió al Vaticano en un actor activo en el debate climático global. Recibió en audiencia a activistas como Greta Thunberg y a líderes de movimientos ambientales, así como a ejecutivos de grandes petroleras como ExxonMobil, BP y Shell, con quienes mantuvo encuentros cerrados para fomentar compromisos reales. Esto reflejó su voluntad de tender puentes entre sectores diversos para promover el cambio desde las bases hasta las altas esferas del poder económico. Sin embargo, su enfoque no estuvo exento de críticas. Algunos sectores conservadores dentro y fuera de la Iglesia cuestionaron su agenda ambiental, considerando que se alejaba de los temas espirituales tradicionales e incomodaba a los intereses económicos establecidos. A pesar de eso, Francisco logró que el cambio climático se convirtiera en una preocupación legítima dentro del catolicismo. Con esta encíclica y su liderazgo consecuente, Francisco no solo se posicionó como un activista político, sino como un líder espiritual que se animó a hablar de modelos económicos, de ética global y de responsabilidades históricas frente a la crisis ecológica. En tiempos de incertidumbre, su voz fue un faro de claridad moral que trascendió fronteras. Su legado en el ámbito ambiental permanece como uno de los más transformadores del papado moderno. Y ustedes dirán, ¿para qué me está contando todo esto? Bueno, porque me parece fundamental recordar su legado frente a la crisis social y ambiental que estamos atravesando y también frente a los discursos de odio que se están escuchando en el último tiempo. Pero el mensaje de Francisco no quedó solo en un papel. A través de su pontificado, la Iglesia Católica ha actuado como actor político y territorial, clave en la defensa del ambiente, especialmente en el sur global. Uno de los hitos más importantes fue el Sínodo de Amazonia, realizado en el año 2019. Esta cumbre eclesiástica reunió a obispos, líderes indígenas, científicos y religiosos de toda América Latina para discutir el destino de la selva amazónica. Allí se debatieron temas como la deforestación, la violencia contra los pueblos originarios, el extractivismo y el rol de la Iglesia en estos territorios. El Vaticano por primera vez asumió con claridad su apoyo a quienes defienden los ecosistemas y las culturas amenazadas por intereses económicos. Francisco denunció las nuevas formas de colonialismo y habló del Amazonas como una prueba decisiva para la Iglesia y para el mundo. Este posicionamiento del entonces Papa Francisco no fue fortuito, sino que se basa en una profunda conexión con la realidad de los pueblos más vulnerables, especialmente de los de América Latina, región de la cual proviene. Como el primer papa latinoamericano y del hemisferio sur, Francisco tiene una perspectiva única sobre el desarrollo, muy distinta a la visión tradicional basada en el poder, la abundancia y el progreso material que ha prevalecido en las naciones más ricas del norte global. En lugar de ver el progreso solo en términos de crecimiento económico, el entonces Papa Francisco entiende el desarrollo desde las necesidades y luchas de los pueblos históricamente excluidos. Los más pobres, los marginados, las comunidades indígenas y aquellos que han sufrido las consecuencias del colonialismo, la pobreza estructural y las injusticias sociales. Este trasfondo influye profundamente en su crítica al modelo económico global que considera insostenible tanto social como ambientalmente. Francisco señala que este modelo económico dominante, caracterizado por el consumismo, la explotación sin límites de recursos naturales, la deshumanización de las personas, está creando una brecha cada vez más amplia entre los ricos y los pobres. La explotación del medio ambiente, junto con la acumulación de riquezas en pocas manos, está llevando a una crisis global que afecta a las personas más vulnerables, las cuales son las que menos han contribuido al deterioro del planeta. Dentro de esta crítica, Francisco no solo denuncia la desigualdad social, sino que también articula un concepto que ha sido central en su pontificado, la ecología integral. Este enfoque se manifiesta en un impulso a acuerdos internacionales que promueven la solidaridad entre países del norte y del sur, especialmente en los aspectos climáticos y la protección del medio ambiente. En Laudato Si, Francisco habla de la responsabilidad de los países desarrollados para mitigar los efectos del cambio climático, que afectan desproporcionalmente a las naciones más pobres. Su visión no solo se basa en la crítica al modelo económico global, sino también en una propuesta concreta de justicia global que exige a la distribución más equitativa de los recursos para revalorización de la solidaridad internacional. En África, en Asia y en América Latina, la Iglesia Católica ha sido, en muchos casos,
uno de los pocos actores institucionales presentes en territorios marginados. En esos espacios, curas, obispos y comunidades religiosas han apoyado resistencias locales contra megaproyectos destructivos, han protegido líderes ambientales perseguidos y han mediado entre gobiernos y empresas. Pero esta postura también ha generado tensiones dentro de la propia Iglesia. Algunos sectores, sobre todo en Estados Unidos y Europa, han criticado duramente al Papa Francisco por considerar que su mensaje es ideológico e incluso anticapitalista. El ala conservadora del catolicismo ha intentado frenar muchas de sus reformas cuestionando su visión sobre el medio ambiente, los pobres, la migración y el papel de la mujer. En temas como la migración, el Papa Francisco ha adoptado una postura firme en favor de los derechos de los migrantes y refugiados, a menudo cuestionando la política migratoria de varios países desarrollados. En su visita a Lampedusa, por ejemplo, condenó la indiferencia de Europa frente a la muerte de los inmigrantes en el mar Mediterráneo. Esta postura ha sido vista como un desafío directo a la política de algunos gobiernos conservadores. Por último, la crítica más amplia y duradera proviene de la misma ala conservadora dentro de la Iglesia, que considera que las reformas del Papa Francisco han socavado los principios fundamentales de la Iglesia. Esto se ha manifestado en el cuestionamiento de su visión sobre la moralidad, la sexualidad y la familia, especialmente en lo que respecta a su postura más compasiva hacia las personas en situaciones de divorcio o las parejas en uniones civiles. Esta flexibilidad en temas doctrinales ha sido vista como una amenaza a la estabilidad de la enseñanza moral de la Iglesia y ha aumentado la división interna. El Papa Francisco, sin embargo, ha mantenido siempre su rumbo. Consciente de que el cambio climático es también una crisis del sentido y de la humanidad, ha buscado unir a creyentes y no creyentes en una causa común: cuidar la casa común. Ha propuesto una alianza transversal donde la fe no está enfrentada a la ciencia. Habiendo llegado al fin de una era de progreso y cambios dentro de una estructura tradicionalista, clasista y conservadora, como lo fue y lo es la Iglesia Católica, muchos se preguntan si quien sea su sucesor continuará con esta línea o dará marcha atrás. Lo cierto es que el legado de Francisco ya ha sembrado algo nuevo, una conciencia ecológica en el corazón mismo de la Iglesia y una voz incómoda pero necesaria en la geopolítica del siglo XXI. ¿Qué piensan de los aportes del Papa Francisco? ¿Creen que se va a mantener su legado con el nuevo Papa que sea elegido? ¿Creen que en los tiempos que corren cuidar la tierra también es un acto de fe? Los estoy leyendo en comentarios. Los veo la semana que viene en un nuevo video. ¡Chao!